Reapertura económica. No solo en Honduras se está hablando de este tema, sino en el mundo entero. La reapertura llega una vez que la pandemia está siendo ligeramente superada. Pero en Honduras, ¿cómo se está llevando la reapertura económica? ¿Es realmente inteligente? ¿Beneficiará o traerá repercusiones al corto y mediano plazo? Bueno, de eso vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo, somos ¿Qué ocurre? Y estamos a través de la señal internacional de DNTV. Aquí está todo. Les recuerdo en este informativo que es diferente. Hablamos de noticias que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. Utilizamos algunos ejemplos peculiares para que usted pueda entender con claridad de qué van estas informaciones, quedar sin una duda en relación a ellas, para que luego usted pueda compartir esos conocimientos con familiares, amigos. De pronto usted sale a compartir ahí con sus vecinos y ya les explica un poco de qué va cada uno de los temas que aquí conversamos. El día de hoy hablamos del tema de la semana, la reapertura inteligente de la economía nacional. Las opiniones al respecto están muy divididas. Los médicos y parte de la sociedad creen que esta reapertura significará muchos muertos en el territorio nacional a causa del COVID-19. Por otra parte, los empresarios y muchas personas creen que la economía ya no va a resistir más tiempo paralizada. Incluso, algunos creen que si no inician a trabajar, morirán no de COVID, sino de hambre. Pero, ¿en qué consiste este plan? ¿Y será conveniente ponerlo en marcha en este punto de la pandemia? Quédese con nosotros para que vayamos descubriendo, porque aquí se lo vamos a explicar a continuación. Ya sabe usted, con peras y manzanas de ser necesario. El COVID-19 sigue siendo un fuerte y complicado problema para Honduras. La crisis sanitaria no parece mejorar. Los casos siguen en aumento y las denuncias por falta de insumos continúan en todos los centros de salud pública en el país. Pero por otro lado, los empleos de cientos de miles de hondureños peligran cada vez más. Honduras alcanzó el martes una cifra récord en casos positivos de coronavirus en un día, con 485 nuevos registrados de 1097 pruebas de COVID-19, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. El número de contagios nunca antes registrado en el país se revela justo en el segundo día de la reapertura inteligente. Para muchos, esta es señal que la situación del país no es propicia para reactivar el comercio. Honduras es el tercer país de Centroamérica más golpeado por la pandemia de COVID-19. Los contagios superan los 7,000, mientras que las personas que han superado la enfermedad llegan apenas a las 800. Por otro lado, los decesos que enlutan a las familias hondureñas ya rebasan los 300. Esta cifra representa únicamente las muertes confirmadas por coronavirus. Las sospechas no se incluyen. Además, en los últimos días, la noticia de que los hospitales del país están colapsando se ha llevado a los principales titulares en los medios de comunicación. Aunque las autoridades de la Secretaría de Salud desmienten esta información, constantemente se hacen denuncias mediáticas por parte del personal que labora en los centros asistenciales de que el espacio y los insumos se agotan. Según los datos de SINAGER, a mediados de esta semana, más de 670 personas se encontraban hospitalizadas por COVID-19, de las cuales alrededor de 400 tienen un cuadro clínico estable, unos 230 pacientes están en condición grave y finalmente, más de 50 personas se encuentran en salas de cuidados intensivos, donde el uso de ventiladores es vital para mantenerlos con vida y que puedan ser tratados por los especialistas. Los 7 hospitales móviles que adquirió el Estado para ayudar al combate de la pandemia en medio de escándalos por sobrevaloraciones vendrían al país a mediados de julio.
La compra se realizó a través de InvestH y el titular Marco Bográn explicó que los hospitales no han llegado por un retraso en la producción de Turquía. Mientras tanto, el personal médico debe atender a los enfermos por COVID-19 con el espacio que destinan las autoridades de salud y con los insumos que cuentan. Otra situación que provoca recelo de algunos sectores con respecto a la reapertura es el hecho de que en el país no hay capacidad para hacer pruebas PCR masivas a la población, por lo que el seguimiento epidemiológico se vuelve casi imposible y las probabilidades de contagio se multiplican exponencialmente. La mortal enfermedad ha desnudado una vez más los precarios sistemas de salud y educación de Honduras, país con 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60% viven en la pobreza y su nivel educativo es de los más bajos de América Latina. Y es así como da inicio la reapertura económica en Honduras, con un alza en el número de contagios confirmados, con hospitales al borde del colapso y con personal médico exhausto y molesto, pidiendo constantemente insumos de protección para ellos y oxígeno para sus pacientes. Aunque lo cierto es que la economía estaba agonizando y el empleo de miles en el limbo. Esa es la realidad en Honduras. Muchas críticas por presuntas sobrevaloraciones, poca claridad en el manejo de los fondos que son millonarios para esta emergencia. Los hospitales continúan sin los suministros necesarios. Solo esta semana mirábamos denuncias que venían desde el Hospital Escuela en la capital del país, donde se hablaba de que no tenían siquiera oxígeno para poder atender a aquellos pacientes que llegaran con algunas complicaciones respiratorias que automáticamente los convertía en personas sospechosas de COVID-19. Además, se han instalado un par de carpas, que no está mal instalar carpas, hay que decirlo. Así también se maneja en algunos otros países del mundo, incluso en aquellos de alto desarrollo, y se utilizan para tener centros de triaje. El problema es que las carpas aquí en Honduras son muy improvisadas, no tienen el equipo necesario para convertirse en estos espacios de triaje que permitan al personal médico hacer de forma correcta su trabajo y luego poder redirigir a todos estos pacientes a los sitios correctos, como por ejemplo, si son confirmados de COVID-19, que vayan a un centro asistencial donde van a recibir la atención necesaria, y si son pacientes por algún tipo de patología diferente, son enviados a otro centro asistencial donde también encuentren todos los recursos e insumos necesarios para lograr salud. Bueno, avanzamos. Vea, Panamá había entrado en el proceso de reabrir el comercio. Elaboraron un plan en fases. La primera fase funcionó bastante bien y por ello prosiguieron con su plan, pero las cosas no caminaron como se esperaba y decidieron retroceder en su intención por la reapertura de la economía. El pasado miércoles 13 de mayo, Panamá iniciaba la reapertura de su economía. Lo hacía con la primer fase de 6, contempladas para la habilitación gradual de los comercios y respetando una cuarentena parcial que limita la circulación en todo el territorio. Ese primer grupo puso a funcionar las ventas minoristas a domicilio, los talleres de mecánica, los servicios técnicos de electricidad, plomería y mantenimiento de aire acondicionado, así como la pesca artesanal y la acuicultura. Todo transcurrió con relativa calma y las autoridades decidieron poner en marcha la fase 2, trazado en su hoja de ruta hacia la nueva normalidad. Se ha permitido que hoy anunciemos con toda responsabilidad la apertura del bloque número 2 para el lunes 1 de junio. El 1 de junio pasó de una cuarentena total a nivel nacional a un toque de queda nocturno, con la apertura del segundo bloque económico, que incluye la minería no metálica y los proyectos de construcción del sector público, industria y lugares de cultos sociales y deportivos.
Pero antes que la semana finalizara, el gobierno cambió de parecer debido al repunte de casos de COVID-19 registrados, reimplantando las restricciones de movilidad por género y número de identidad personal en la capital y en una provincia aledaña. El Ministerio de Salud comunica que a partir de este lunes 8 de junio se retornará a la medida de restricción de movilidad por horarios de acuerdo al sexo y número de cédula en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, como previamente estaba establecido. Es importante recalcar que la apertura de las empresas del bloque 2 se mantiene, reforzando el seguimiento y evaluación de las guías y protocolos de bioseguridad dictaminadas por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio y la Caja de Seguro Social. En relación a lo que ocurrió con Panamá es que en esta segunda fase flexibilizaron los horarios de circulación en todo el territorio nacional. Es decir, que ya no se les restringía salir por número de identidad ni por género, pero debido a este repunte de los casos, se tuvo que retomar en algunas ciudades del país, no en todas, estas restricciones que son bastante serias. Es decir, sale usted por su último dígito de la tarjeta de identidad y sale usted dependiendo del género, es decir, si es hombre o es mujer. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Recuerde usted que puede comunicarse con nosotros de manera directa a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDNTV HN. Háganos el favor de extender esta invitación para que sus familiares y amigos en el extranjero también vayan a estos espacios, nos den seguir y puedan enterarse de manera oportuna qué es lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo. Y usted dice, oiga, ¿no hay una manera más directa de poder comunicarme con ustedes? No sé, algún número por ahí para enviarles un WhatsApp y poder reportar sintonía o, no sé, sugerir algún otro tema. Sí, lo hay. Les recuerdo que nuestro número de WhatsApp aparece en pantalla, el 94 51 26 25. Así de simple, ¿eh? Y aparece en pantalla para que vaya por lápiz y papel, lo anote y pueda luego extendernos ahí algún reporte de sintonía. Si es que nos ve en Choluteca, nos ve en el departamento de Atlántida, nos ve de pronto en el departamento de Islas de la Bahía. Puede usted reportar sintonía con toda libertad y de paso también recomendarnos algún tema de interés para programas futuros. Estaremos leyendo todos sus mensajes. Agradecemos desde ya el tiempo que se va a tomar para hacerlo y esperamos también seleccionar de ahí algún par de temas para programas futuros. Ahora sí, vamos a avanzar. Y les recuerdo que estamos hablando acerca de la reapertura económica en el territorio hondureño y hemos puesto algunos ejemplos de países de la región que pues no les ha ido muy bien con esto de la reapertura y han tenido que dar pasos atrás. Afortunadamente no en todo su territorio, pero sí en algunas ciudades que son verdaderamente importantes y que una vez que se imponen estas restricciones se generan retrocesos, cargos económicos que a largo plazo pueden afectarles. Algunos a favor, algunos en contra, pero el día de la reapertura de la economía ha llegado. ¿En qué consiste? ¿Cómo están organizados estos planes? Presentan demasiados detalles, así que usted debe prestar mucha atención porque se lo explicamos a continuación de manera clara en la siguiente nota. En medio de estrictas medidas de bioseguridad y bajo el espectro de un posible retorno al confinamiento si los casos del nuevo coronavirus COVID-19 se disparan considerablemente, Honduras inició a reabrir gradualmente su economía tras casi 3 meses de encierro obligatorio por la pandemia que abate al mundo. La enfermedad, que todavía sigue en alza y aún no alcanza su punto crítico o pico más alto de contagios en el país,
ha causado un brutal impacto en la economía, con la consecuente caída de la producción, así como el cierre de cientos de negocios, miles de suspensiones y despidos de trabajadores. A partir del lunes 8 de junio, el gobierno ordenó la primera fase de reapertura económica en la cual empresas, trabajadores y ciudadanía deberán respetar y cumplir estricta y obligatoriamente las medidas de bioseguridad dictadas en los protocolos elaborados por la Secretaría de Trabajo. Cabe señalar que el plan de reapertura se ejecutará en los próximos 75 días. Una mesa de trabajo intersectorial diseñó el plan de reapertura en fases que limitan el personal que operará en cada establecimiento. Para la primera región, que abarca 232 municipios, la reapertura contempla 3 fases. La segunda región, por su parte, incluye 53 municipios y consta de 4 fases, mientras que la tercera región, en la que se encuentran 13 municipios, entre ellos Tegucigalpa y San Pedro Sula, que hasta el momento son los más afectados, tiene 5 fases de integración laboral. Lisandro Rosales, canciller y comisionado presidencial para la atención al COVID-19, dijo que abrir la economía es una medida necesaria para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Hay muchos hondureños que debido a esta emergencia perdieron sus empleos y eso va en detrimento de miles de familias, escribió en su cuenta de Twitter. En lo que va del confinamiento, 400,000 trabajadores están en riesgo de perder definitivamente sus empleos si no se reabre la actividad económica, mientras que otros 142,000 empleados fueron suspendidos de unas 700 empresas por el cierre de actividades ocasionado por la emergencia sanitaria. Ante la negativa de algunos sectores, sobre todo el de salud, las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones que nada está escrito en piedra y que como gobierno realizarán una evaluación constante de los resultados de cada etapa y para que el plan funcione se necesita el aporte de todos. De lo contrario, se tendrá que continuar con medidas de restricción. El plan contempla algunas disposiciones generales que a continuación especificamos. Las empresas y patronos deberán suministrar a sus trabajadores todo el equipo de protección personal estipulado en los protocolos según industria o sector. Y los trabajadores que no reciban este equipo no están obligados a laborar ni serán sujetos a sanciones disciplinarias o administrativas para ellos. Los mayores de 60 años, embarazadas, hipertensos, diabéticos, con cáncer o cualquier otra enfermedad de alto riesgo no estarán obligados a presentarse a laborar y tampoco pueden ser objeto de despido o cualquier otra sanción por ausentismo. Las empresas deberán proporcionar transporte a sus trabajadores antes y después de la jornada laboral y deberán tramitar el salvoconducto para todos sus colaboradores. Cada ciudadano es responsable de adoptar las medidas de bioseguridad, contar con su equipo de protección personal y hacer uso adecuado del mismo. La Secretaría de Trabajo y la Policía Nacional vigilarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Tendrá éxito esta reapertura o los hondureños volverán al confinamiento obligatorio? ¿Pero qué piensan los expertos sobre este tema? ¿Están de acuerdo con esta llamada reapertura inteligente de la economía? Pues bien, consultamos a la neumóloga Carolina Fortín del Hospital Cardiopulmonar El Tórax y esto nos dijo. Ok, usted lo que me pide es una opinión. Sí. Pienso que si en este momento mi opinión fuera válida, podríamos opinar, porque quiere decir que se toma en cuenta que si abrimos o no abrimos. A estas alturas, la apertura es un hecho, es una realidad, ¿verdad? No vale mi opinión, pero lo que sí vale es el hecho de que quiero hacer conciencia en la gente
que se está abriendo la cuestión de la economía de forma parcial, supuestamente inteligente, no sé qué tanto, pero se está abriendo de forma parcial y progresiva, precisamente por por las presiones económicas y sociales. Sin embargo, eso va a repercutir directamente con el pico de la pandemia. ¿Por qué? Porque en este momento, apenas hace 2 semanas, empezamos ya a ver la escalada de la curva de la pandemia. Entonces, con la apertura un lunes, nosotros vamos a ver la directa repercusión que esto va a tener a 15 días después de la apertura. Entonces, si en este momento que estamos apenas empezando la curva, nosotros empezamos ya a ver saturación de los servicios en todos los hospitales, dentro de 15 días, señores, lo lamento, pero no vamos a poder atender. Así de claro. Ahí se van a ver en la disyuntiva de si desconectar a un paciente o no. Ahí quiero aclarar, una vez que un paciente está conectado, por cuestiones de ética, no se va a desconectar. Lo que me va a dar mucho dolor es que haya otro paciente que pueda necesitar, ¿verdad?, y no tenga con qué conectarlo, no tenga con qué darle respuesta. Entonces, como le digo, esto a estas alturas ya no es cuestión de opinión. Entonces, yo lo que quiero decirles a la gente que se está abriendo la cuarentena, supuestamente, se está abriendo la cuarentena, pero estamos en lo mejor de la epidemia. Por consiguiente, cada quien tiene que ser responsable de su propio cuidado. Siento que se cometieron muchísimos errores desde el principio. O sea, los hospitales debieron haber sido reforzados en toda su capacidad de atención y se pensaron más bien en carpas y en cosas que no eran lo que era necesario. Entonces, lo que quiero pedirle a la gente es, tome conciencia. Esto no es un chiste, esto existe. Todavía me encuentro gente que anda creyendo que esto viene de la luna o de los satélites, ¿verdad? Esto existe y la gente se está muriendo de esto. Tenemos ya 1 semana en las cuales tenemos muertos diarios aquí en el hospital, porque como les decía, este hospital es donde nosotros recibimos los pacientes más graves. Entonces nosotros tenemos aquí muertes diarias. Ayer en horas de la tarde, el alcalde sanpedrano anunció que la emergencia municipal en la región se extendía por 3 meses más. Escucha a continuación las declaraciones del edil. Hemos declarado emergencia por 3 meses. La emergencia que hemos declarado en marzo se venció el día de hoy y el día de hoy hemos tomado la decisión como corporación municipal de declarar emergencia por 3 meses más. Recordemos que los casos de COVID, el epicentro de San Pedro Sula, todavía no sentimos que la curva, no sabemos, mejor dicho, si la curva ya llegó a su tope. Estamos esperando en esta semana y la próxima semana poder hacer todas las evaluaciones, pero sí sabemos que los hospitales están trabajando al máximo de su capacidad. De igual manera la sala estabilizadora está haciendo su trabajo como eslabón, como una parte de todo este proceso de salud de la ciudad, y por eso la corporación ha decidido el día de hoy, por unanimidad de votos, declarar 3 meses más de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Declarar la emergencia en el lugar, en el municipio, para poder tomar las medidas convenientes que requieran a la ciudad para poder mantenernos muy alertas. También le da la facilidad a la administración municipal de poder generar para lo que es en los macrodistritos, los centros de salud, la sala estabilizadora y el centro de operaciones de emergencia, para poder tener una facilidad en la compra directa en caso que sea esta necesaria y urgente, y nos da esas facilidades administrativas que siempre son supervisadas y por el Tribunal Superior de Cuentas y son debidamente documentadas en el legal. Bueno, la reapertura económica ya comenzó en todo el territorio nacional. Estamos apenas en la primera fase, durará 2 semanas según el plan de trabajo que han implementado en esta mesa multisectorial. Quiero decirle que hay supervisiones en todo el territorio nacional para garantizar que se estén siguiendo cada una de las medidas de bioseguridad recomendadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Solo para que lo sepa, esta semana 37 negocios han sido cerrados porque no están entregando a sus empleados los insumos necesarios para estar seguros en el trabajo, y tampoco están entregando a sus consumidores también el gel antibacterial, y están garantizando de que estén higienizados los espacios disponibles. Así que ahí está.
toda la información que usted necesitaba saber acerca de la reapertura económica. Hemos conocido algunos ejemplos extranjeros, esperemos no llegar a eso. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenga usted una bonita noche. Bendiciones.